Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Julián Andrés Herrera. Soy aspirante al doctorado en Ciencias de la Educación y hoy quiero que hablemos de una de las figuras más influyentes en la psicología del desarrollo y en la pedagogía durante el siglo XX. Estoy hablando de Jean Piaget. En especial vamos a concentrarnos en su libro Psicología y Pedagogía, centrándonos en el capítulo 2 y capítulo 10. Es importante ver cómo Jean Piaget en este libro explica, basado en su investigación, cómo se da el desarrollo de la inteligencia del niño y además cómo se clasifica en distintas etapas y en distintas edades más bien. ¿Ya? Y lo relaciona todo esto con la práctica educativa. Lo que tratamos aquí es comprender un poco cómo estas ideas transforman la forma en la que conocemos la enseñanza. Listo, entonces vamos a ello. Eh, Primero que todo, miremos cómo Piaget empieza señalando el problema central de la pedagogía. Y ese problema es basado en la siguiente pregunta: ¿qué se debe enseñar? O más bien, ¿cómo se debe enseñar? ¿Debemos transmitir información de forma directa? ¿Se debe promover que el estudiante reconstruya y descubra la verdad por sí mismo? ¿O sencillamente vamos a empezar a pasar la información que es como se ha venido haciendo en la escuela tradicional, ir pasando la educación de generación en generación? Es claro que el aprendizaje auténtico ocurre cuando un estudiante participa activamente en su proceso de aprendizaje, cuando él participa activamente en la construcción de ese conocimiento. Una cosa es hablar de la transmisión pasiva del conocimiento en donde el maestro ocupa un lugar protagónico, y otra cosa es una construcción activa en donde el estudiante hace parte y es protagonista de su propio aprendizaje. Y entonces venimos a algo importante. Aprender es construir su conocimiento y además descubrir, redescubrir lo que ya él conoce, irlo adaptando a sus necesidades. No es una repetición de información, no es la repetición de datos. Ese es el planteamiento inicial que hace Piaget. Para Piaget, la inteligencia se forma a través de estas experiencias, de esa acción, de esa interacción, de esa construcción con su entorno. ¿Ya? Él define la inteligencia como la participación, o más bien, como la capacidad de participar en el proceso de aprendizaje y de crearse ese proceso a través de la construcción. ¿Listo? Además, habla de unos conceptos importantes que son comprender e inventar. Estas dos funciones siempre van como de la mano. Pero ¿qué es comprender? Pues comprender es reconstruir un fenómeno, ¿ya? Es reconstruir y además cómo se transforman esos fenómenos. Mientras que inventar significa generar nuevas estructuras de pensamiento, ¿ya? Es algo nuevo. Por eso es que conocer no es copiar de la realidad, sino transformarla, asimilarla en nuevas estructuras. Cada vez que el niño interactúa con el entorno, o el adolescente interactúa con el entorno, está construyendo nuevas estructuras mentales, cada vez está generando nuevo conocimiento. En consecuencia a esto, pues la tarea de educar no es transmitir solamente conocimiento, sino que es crear situaciones donde se pueda actuar, donde se pueda equivocar, donde pueda organizar pensamientos, ideas, descubrir nuevas formas de comprender. Piaget distingue cuatro etapas que marcan la evolución de la inteligencia. La primera de ellas es la etapa sensomotora, que va desde los 0 a los 2 años. El conocimiento se da a través de la interacción con los objetos, de la experimentación,
¿ya? Tocar, mover objetos. Y aquí hay algo bien importante, el niño también aprende la permanencia del objeto, lo que significa que si él ya no ve un objeto, él todavía en su pensamiento sabe que ese objeto existe, que está allí. Así no lo veo. La segunda etapa es el pensamiento preoperatorio, que va desde los 2 a los 7 años. En esta etapa aparece el lenguaje, aparece la manera como nos comunicamos a través de símbolos, o sea, hablamos de la escritura, de la escritura de los números, ¿ya? El niño aprende a hacer representaciones mentales de cosas que ya no están presentes, aprende a dibujar, pero es egocéntrico, mantiene un pensamiento muy egocéntrico, él no piensa sino en él, lo que le afecta a él. En la siguiente, que son las operaciones concretas que van desde los 7 a los 11 años, el niño logra pensar de forma lógica, pero solo sobre objetos concretos, o sea, elementos que él pueda palpar y entender, situaciones que sean observables. Aquí se entiende la conservación de la cantidad, empieza a contar, además aprende lo que son magnitudes, el peso y el volumen, ¿ya? Por último, a partir de los 11 años empieza la etapa de las operaciones formales, en donde aparece el pensamiento abstracto, hipotético, el pensamiento deductivo y además aprende a entender cómo funciona ciertos elementos a nivel mental, o sea, en su cabeza, cómo se ve esto en su cabeza. ¿Listo? Sin que tenga que estarlo observando. Lo más importante de estas etapas es que todas pues tienen sus limitantes y también tienen muchas posibilidades y que estas nos pueden ayudar en los procesos de enseñanza, dependiendo de en qué momento estemos interactuando con el individuo. Piaget distingue dos etapas del conocimiento. Uno es el operativo y otro es el figurativo. Hablemos inicialmente del operativo. El operativo implica acciones y transformaciones de operaciones lógicas. O sea, este pensamiento operativo está enfocado hacia el razonamiento lógico. Además, está orientado a modificar y reorganizar lo que es real. O sea, es un pensamiento muy abstracto. Mientras que el figurativo está relacionado con la percepción, lo que yo percibo, lo que mi cuerpo percibe, imágenes, recuerdos, pero este pensamiento es como si fuera estático, o sea, se capta como si fuera una imagen de la realidad que es estático. Lo que realmente genera el aprendizaje en la educación, por lo general, o sea, lo que fortalece, el aprendizaje se fortalece cuando el niño actúa más que cuando observa. Si un niño se dedica de pronto solamente a observar y no se hace protagonista de su aprendizaje, digamos que es posible que él vaya a aprender muchas cosas, pero digamos que no, su aprendizaje no va a ser tan significativo como lo puede ser cuando él mismo participa y es protagonista de su aprendizaje. Aquí Piaget aborda la educación directamente. Él critica la escuela tradicional, porque ¿qué hace la escuela tradicional? Pues sencillamente la autoridad y el que la sabe todo es el profesor, ¿cierto? En este modelo, digamos que el estudiante tenía que aprender cosas por obligación, ¿ya? No porque le interesaran, sino porque tocaba aprenderlas. En una nueva idea de la nueva educación, se promueve el interés, o sea, que el muchacho quiera aprender y que aprenda lo que realmente es importante para él. Y que eso que aprenda le permita ser autómata de su vida, poder tomar sus propias decisiones, ¿ya? Y que además él aprenda a través de sus relaciones sociales, de su contexto y demás, ¿ya? Esto permite que este aprendizaje sea más valioso y al ser más valioso y al generar ese interés en el niño, seguramente va a ser más fácil que él lo aprenda y lo asimila, porque va a ser parte
de su necesidad. Un concepto central para Piaget es el concepto de adaptación. Ese concepto de adaptación está combinando dos elementos. Una cosa es la asimilación y otra cosa es la acomodación. En la asimilación, el niño puede incorporar lo nuevo a lo que ya sabe, o sea, lo va adaptando. Por ejemplo, supongamos a un niño le dan un juguete, ¿cierto? Y entonces él va a compararlo con otro juguete que ya tenía y de esa misma manera pues él lo va a poner a funcionar porque pues son similares. ¿Listo? Esa es la asimilación. Mientras que la acomodación me está diciendo que tiene que modificar su esquema mental, cambiarlo porque va a tener una nueva experiencia, una nueva situación. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces llega otro juguete al niño, pero este otro juguete es completamente diferente. Y él tiene que cambiar su esquema mental de cómo jugaba con este, cómo hacía que funcionara este, a adaptarse al nuevo juguete, a lo que le plantea la nueva actividad. Entonces es muy importante que el estudiante realice ese proceso de acomodación mental para que él pueda aprender a usar el nuevo juguete. El aprendizaje surge del equilibrio entre estos dos procesos. O sea, cuando hay una asimilación y hay una acomodación, nace el aprendizaje. ¿Ya? Tiene que haber una adaptación entre los dos. De allí que se hablen de algunos elementos como lo son, que se verá en el siguiente capítulo, como lo son los conceptos previos o los aprendizajes previos que permiten que los nuevos aprendizajes se vayan adaptando a esos aprendizajes que yo ya tenía, esas estructuras mentales que yo ya tenía concebidas antes. Bueno, un elemento que cobra mucha relevancia con Piaget es el juego, que en la escuela tradicional se veía como el ocio y que era inútil, ya no servía para nada el juego. Que era algo fantasioso y que no le aportaba nada al niño. Pues resulta que el juego, a partir de Piaget, aparece como un proceso que genera dos elementos muy valiosos. Uno es la ejercitación sensomotora, en donde el niño repite acciones que va a permitir que haga procesos de aprendizaje mucho más fáciles a través de la repetición. ¿Ya? Repetir movimientos, fortalece capacidades básicas. Si un niño hace juegos de suma, pues va a aprender a sumar mucho más, ¿cierto? Otro es el juego simbólico, es utilizar la imaginación, pensar en todas las cosas que yo puedo imaginarme o soñar y a través del juego yo lo puedo llevar a la realidad. Cosas como, por ejemplo, el niño que sueña siendo astronauta, el niño que sueña siendo doctor, entonces, o la niña que juega siendo mamá. Entonces son procesos que él empieza a cambiar su realidad para adaptarse a una nueva realidad que seguramente le va a generar aprendizajes a su ser. En los procesos es muy importante entender que existe una transición. ¿Ya? No es solamente ocio, sino que existe una transición del juego a ser llevado a la escuela como una herramienta muy útil y de esa forma ir transformando el juego en un proceso que va a ser útil para el niño. ¿Ya? Otro concepto importante, según Piaget, es la inteligencia. En la inteligencia hablamos de que, digamos que se habla de una persona inteligente como la persona que tiene mayor capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. En el resultado del equilibrio entre la asimilación y la acomodación, ¿ya? En ese resultado nosotros podemos decir que una persona que logre tener mayor capacidad de asimilar y acomodarse a nuevas situaciones, pues es una persona que se le puede decir que sería más inteligente. O, por ello, el aprendizaje real no puede interponerse desde fuera. Necesita el interés, necesita de que la persona esté interesada en hacerlo, de que esté en capacidad de asimilarlo y de hacerlo suyo. ¿Ya? Eso tiene unas consecuencias muy importantes para la pedagogía, en donde nosotros podemos pensar que una forma de afrontar la pedagogía es logrando que eso que se va a enseñar sea de interés para el niño. ¿Listo? También Piaget
nos coloca unos planteamientos bien importantes, y es que existe una diferencia en cómo yo debo afrontar la educación desde una edad temprana a una edad mucho más adulta. Son procesos cognitivos diferentes que se deben llevar dependiendo de cada uno de los procesos. Entonces es muy importante tener presente eso. Como conclusiones, primero, el conocimiento no se transmite pasivamente, se hace a través de la acción. El niño es el protagonista del proceso. El desarrollo cognitivo sigue etapas que deben respetarse en la enseñanza, ya las vimos. ¿Ya? El juego, el interés y la actividad autónoma son la base de la educación moderna. Muy importante. Y la pedagogía debe ayudar al niño a construir su razón intelectual y moral. Esta es más o menos la síntesis del libro. Espero que les haya gustado. Y los invito a que sigan leyendo sobre este tema. Es muy interesante para aportes futuros. Todo lo que tenga que ver con la pedagogía y cómo Piaget afronta esa psicología y la pedagogía de una forma evolutiva. Muchas gracias.